Bueno, entonces vamos a continuar con la explicación de la función sí anidada, ¿sí? En este caso, el trabajo práctico nos pedía aplicarle o asignarle, calcular un premio determinado para los empleados de categoría A y otro premio diferente para los empleados de categoría B. Así que con la misma, digamos, con la misma instrucción, vamos a hacerlo extensivo a los de categoría C, pero a los de categoría C, bueno, vamos a darles un premio fijo de, no sé, 2.000 pesos, ¿sí? Entonces, unos van a recibir un porcentaje del sueldo, que son los A, otros van a recibir una cantidad de dinero por la cantidad de años trabajados, ¿sí? O sea, multiplicado por la antigüedad, que son los B, y los C, lo que van a recibir es una suma fija de 2.000 pesos, ¿sí? Entonces vamos a aplicar la función sí anidada para obtener, en lugar de A, B y C, obtener tres premios distintos, ¿sí? Y los premios se obtienen a partir de fórmulas, salvo el último, que es un número directamente. La diferencia es que acá vamos a ingresar esos valores verdaderos y falsos sin las comillas porque no son texto, ¿sí? Lo que sí vamos a ingresar con comillas va a ser la comparación entre la celda donde está la categoría y la categoría que corresponde para el premio que le queremos dar, ¿sí? Entonces, volvemos a iniciar la función sí y lo que hacemos es seleccionar la celda de la categoría y establecer que la prueba lógica indica que en esa celda hay una letra A. Independientemente de que ahora haya una A, una B o una C. No importa si el primer empleado es B o C, ¿sí? Yo digo que si es A, le voy a dar un determinado premio, ¿sí? Incluso vamos a hacerlo, vamos a poner que es C, ¿sí? Vamos a empezar por el premio de los de categoría C, que dijimos que eran 2.000 pesos. Así que, ¿qué pasa si en E2, que es la categoría, aparece la letra C? Bueno, si en E2 es igual a C, entonces lo que voy a obtener es 2.000 pesos, ¿sí? Y pongo solamente el número, no le pongo ni el signo pesos ni el punto. Eso va a depender ya después del formato de la celda, donde vamos a poner formato de moneda y nos va a dar que esa celda tenga el número 2.000, pero en formato de pesos, ¿sí? ¿Qué pasa si no es categoría C? Bueno, si no, ponemos el segundo punto y coma y volvemos a abrir la función sí, que va a ser en este caso la función sí anidada, ¿sí? La prueba lógica para la segunda función sí va a ser la segunda categoría, ¿sí? Que en E2, o sea que en la misma celda de categoría, aparezca en este caso una letra B, ¿sí? Si no es C, vamos a ver si es B o es A. Así que decimos que si es B, ¿sí? Vamos en este caso bajando, ¿sí? Como decimos hoy, subiendo más de 15A, más de 10B, y si no es C, ahora vamos a hacer, si es C, 2.000, si es B, 200 por año de antigüedad, y si no, va a ser A, así que entonces le vamos a dar el premio de 10% del sueldo, ¿sí? Los 200 por año de antigüedad, ¿sí? Que es el valor verdadero para esta condición que pusimos ahora, que sea B, va a ser la antigüedad del empleado, que está acá, multiplicada, recuerden que se usa el asterisco para multiplicar, ¿sí? 200, que era 200 pesos por año de antigüedad. O sea que mínimo va a tener 2.000, porque los B eran de 10 a 15, y bueno, el máximo va a tener, Me dijo que le llegó cosa a la mamá, que no perdón, sé si quedarse ahí o no. Catalina, ¿me estás hablando a mí? No escucho bien. No, no, profe, perdón, estaba hablando una cosita. Bueno, silenciate si querés. Perdón, No es para... parecía que estaba prendida el micrófono. Dale, apagalo así no escuchamos tus conversaciones. Eh, C2 por 200, ¿sí? Es el premio para los B que indicaba que se le dé 200 pesos por año de antigüedad a los de categoría B. Y por último, si no es C y no es B, ahora sí viene la deducción lógica o el descarte, que va a ser A. Entonces, por ser A, le vamos a dar el 10% del sueldo, que significa la celda D2 multiplicada el 10%, ¿sí? Si quiero contemplar que ese 10% puede variar en el futuro, lo que voy a hacer, voy a correr un poquito acá de la pantalla, es establecer esta celda de acá arriba, la celda G1, como la celda donde yo voy a poner el porcentaje del premio de los de categoría A. Yo, tranquilamente, cumpliendo el enunciado, podría poner 10% acá, así, 10%. ¿Sí? O podría poner 0,1, que es lo mismo que el 10%, ¿sí? O podría poner por 10 dividido 100, también es lo mismo, ¿sí? Pero en lugar de hacer eso, lo que voy a hacer es poner G1. Y al poner G1, va a depender del número que yo ponga en esa celda,
para calcular el premio de los de categoría A. Supongamos que hoy es el 10%, pero después, más adelante, se lo vamos a aumentar al 12 o al 15, ¿sí? O se lo vamos a bajar al 8 o al 5. Bueno, entonces quiero que se calcule automáticamente cuando cambie ahí. Lo que va a pasar con la referencia a esta celda, ¿sí? Es algo que también les expliqué, es que cuando yo copie esta función hacia abajo, ¿sí? Yo la estoy ingresando en F2, ¿sí? En la celda F2. Al copiarla de F2 hacia abajo, va a tomar por referencia relativa, se llama, la celda E2, porque está al lado, ¿sí? Para comparar la categoría, va a tomar la celda C2 para tomar la antigüedad, va a tomar la celda D2 para tomar el sueldo que corresponde al empleado al cual le estoy asignando el premio. Pero al hacer eso, también cuando multiplique por G1, que está allá arriba, va a cambiar, y va, al arrastrarla para abajo va a cambiar por G2, G3, G4, y eso no lo queremos, ¿no? Entonces a G1 lo que hay que hacerle se llama referencia absoluta. La referencia absoluta es una herramienta que se aplica en el nombre de una celda para que cuando yo esa celda, digamos, la llame desde una fórmula o una función, ¿sí? O sea que yo estoy invocando al uso de esa celda y esa función o fórmula, después yo la copie hacia abajo o hacia algún costado, ¿sí? Porque la quiero extender, ¿sí? Bueno, esa celda no se va a mover, no se va a modificar, ¿sí? No va a pasar como en el caso acá, que al hacer el premio, o es decir, el premio para el empleado siguiente va a tomar la fila 3 y el otro la fila 4, la fila 5, la fila 6. Siempre va a tomar en este caso el porcentaje que yo ponga en G1, porque le voy a hacer referencia absoluta. Y eso se logra presionando la tecla F4, que vemos que automáticamente cuando estoy seleccionando, cuando estoy ingresando el nombre de la celda, ¿ven? Apreté la tecla F4, ¿sí? Y como se observa acá, se pusieron automáticamente los signos pesos adelante de la columna de la celda y de la fila, ¿sí? O sea, el nombre de la celda ahora es pesos G, pesos 1, sigue siendo G1, nada más que es G1 con referencia absoluta, ¿sí? Eso va a hacer que todas las celdas donde yo pongo la fórmula del premio siempre tomen el porcentaje que voy a poner en G1, ¿sí? Si yo no aplico referencia absoluta, al copiar la fórmula hacia abajo, la función, la fórmula que está dentro de la función sí anidada, ¿sí? Al copiarla hacia abajo, va a cambiar G1 por G2, por G3, por G4, porque así mismo van cambiando las otras celdas porque van tomando los datos de la misma fila, ¿sí? Para el empleado número 6, ¿sí? Yo quiero que tome su antigüedad, su sueldo, su categoría. Bueno, pero quiero que tome lo que está acá en la columna G. No, quiero que tome lo que está acá arriba en G1, que es el porcentaje, por si tiene que calcular el porcentaje de sueldo con la fórmula del premio para categoría A, ¿sí? Bueno, espero que se entienda. La referencia absoluta, ¿sí? Lo que hace es bloquear o anclar de alguna manera el nombre de una celda que se pone dentro de una fórmula o una función para que cuando yo copie esa fórmula o función hacia otras celdas, esa celda no se modifique, esa siempre quede fija en el nombre de esa celda, ¿sí? O sea, en este caso, G1. Así que multiplico D2 por G1 y ahí termina mi función sí, cerrando el primer paréntesis, que es el de la función sí anidada, y cerrando el de la función sí que hace, digamos, como de nido, ¿sí? O sea, la inicial. Aprieto Enter, ¿sí? Y ahí obtengo que no recibe premio. ¿Por qué? Porque es categoría A. Y en categoría A dijimos que multiplique su sueldo por lo que hay en G1. ¿Y en G1 qué hay ahora? Nada. Entonces, como no hay nada, es un 0. Cualquier número multiplicado por 0 me da 0. Pero si yo ahora pongo 10% acá, que era lo que queríamos calcular como porcentaje del sueldo, me da 80.000. ¿Por qué? Porque el sueldo es 800.000. ¿Sí? Entonces ahí se cumple esto de que cuando multiplica por una celda que tiene un porcentaje, me da el porcentaje de la celda que se multiplicó. ¿Sí? Si cambio el porcentaje, el 10%, lo cambio al 20%, automáticamente el premio es el doble. ¿Sí? Si digo, no, la categoría A este año o este mes no recibe premio, 0%, me queda categoría A sin premio, ¿sí? Bien, si les voy a dar un sueldo entero de premio, es el 100% del sueldo, ¿se entiende? Ahí estamos. Entonces ahora copio, vamos a dejarlo en 10, y copio la función. Y van a ver que todos los que sean categoría A van a recibir el 10% de su sueldo. Fíjense que acá en este caso, categoría A no recibe nada porque no tiene sueldo. Vamos a ponerle un sueldo acá, ¿sí?
Bueno, esto me pasé. Vamos a sacarle un 0. Y ahí tenemos, ¿sí? Su sueldo y su premio del 10%. Si cambio el porcentaje, si le pongo un 5%, cambian todos los premios de los de categoría A, ¿sí? Bien. Hasta acá vamos bien. Veo una consulta o un aviso. ¿Qué se apretaba para que quede peso Sí, G? profe, muy bien. F4, la tecla F4. ¿Vieron? En el teclado arriba tenemos teclas de función, ¿sí? Acá arriba, en la parte de arriba del teclado, sí, yo estoy mostrando al revés, no, ahí va, ¿sí? En la parte de acá arriba tenemos F1, F2, F3, hasta F12, ¿sí? F4, que en otras instancias, la misma tecla nos permite repetir un comando, ¿sí? Pero cuando estamos escribiendo la fórmula, cuando estamos ingresando una fórmula o le hacemos doble clic y marcamos la celda, al presionar F4 aparece la referencia absoluta, que puede modificarse, puede cambiar la referencia absoluta, solamente hacer referencia a la celda, ¿sí? Vamos a ver, estoy acá, ¿sí? A la celda, pero a través del nombre de la columna, solamente en este caso de la fila, ¿ven? G pesos 1, lo único que bloquea es la fila 1. Si yo muevo hacia el costado, va a cambiar la columna, pero la fila 1 no va a cambiar, ¿sí? Si lo hago así, pesos G1, lo que está bloqueando, lo que está anclando es la columna G, pero la fila sí va a cambiar, ¿sí? O sea que si lo muevo hacia abajo, la columna no cambia, obviamente, porque estoy haciendo la misma columna, pero si lo muevo hacia abajo y hacia el costado, va a cambiar la fila, pero no va a cambiar la columna, ¿sí? O sea, yo arrastro esta fórmula así, en diagonal, o para el otro lado, ¿sí? O sea que estoy cambiando de las dos cosas, de columna y de fila, pero la columna ahí no se mueve, siempre queda en G. La que sí va a cambiar va a ser la fila. Eso de acuerdo a lo que nosotros necesitemos hacer en cada caso, ¿sí? Bueno, otra vez me amenazan con que termine la reunión. Vamos a poner acá, ahí dejamos. Vamos a ver qué pasa si no le pongo referencia absoluta. Lo dejamos así, ¿sí? Enter. Ahí. Vamos a ver qué pasaba si yo me olvidaba de esto, que en principio me lo había olvidado y cuando lo iba a hacer me di cuenta, y hubiese arrastrado, ¿sí? Miren lo que pasaba. ¿Por qué tengo el error de valor ahí? ¿Sí? Porque lo que voy a ver acá, cuando haga clic ahí en valor, me encuentro con que la función multiplica, al ser A, me está multiplicando D4 por G3. ¿Y en G3 qué tengo? La palabra sueldo promedio, o sea, el texto. No puede multiplicar por un texto. Entonces me da un error de valor, ¿sí? Eso es lo que sucede. ¿Y por qué G3? Y bueno, porque en esta fila 2, donde yo empecé a hacer la función, ¿sí? Llamé a G1. Entonces abajo, en la de abajo llama a G2, en la de abajo llama a G3. ¿Sí? Llama, digo, como que hace referencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede si yo no hago la referencia absoluta, que no se usa siempre. Hay que darse cuenta, por eso hay que saber, digamos, en qué momentos, en qué situaciones aplicar referencia absoluta, ¿sí? Bien, tomo ahí, vuelvo a arrastrar, ya con la referencia absoluta nuevamente hecha, y me da todo como tiene que ser, ¿sí? Bien, acá teníamos que completar con los valores que se obtienen del cálculo de lo que dice acá, ¿no? El enunciado decía, la suma de los sueldos, esto es básicamente hacer una suma, esto ya tiene que ser moneda corriente, voy a apretar, sí, primero lo voy a borrar. Puedo hacerlo de varias maneras. Fórmula sería lo más tedioso, lo más largo, pero se puede hacer, ¿sí? Pero tendría que poner, por ejemplo, si quiero la suma de todos los sueldos, en este caso, D2 más D3 más D4 más D5 más D6, más, ¿sí? Y así por todos los sueldos. Obviamente no es la mejor opción. Puedo usar la función suma. Igual suma, ¿sí? Acuérdense, la función suma, no es total, no es sumar, ¿sí? La palabra es suma. No importa mayúscula o minúscula, pero tiene que ser S-U-M-A. ¿Ok? Abro paréntesis y ahora voy a marcar el rango. Acá, clic ahí, sin soltar, arrastro. Si quiero me paso. ¿Por qué? Porque capaz que voy a seguir cargando empleados. Entonces, si sigo cargando empleados y yo pongo que sume hasta de 11, como está en este caso, no me los va a sumar esos sueldos. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Pasarme un poco más, o sea, sumar, bueno, sumo algunos más por las dudas que cargue más empleados, o tener en cuenta, bueno, y si esta planilla sigue para siempre usándose y se llena de empleados, bueno, y no sé hasta dónde va a llegar y me quiero asegurar que siempre sume todos los sueldos, bueno, hago clic acá en D. Entonces, hace referencia a un rango sin número de fila. D, dos puntos D, significa toda la columna D, completa, ¿sí? Y entonces hago la suma de toda la columna D
y aprieto Enter y obtengo el número. Vieron que hoy era un número diferente, ¿no? Era 1.000.000 y pico. ¿Por qué? Porque no estaba contemplando estos números nuevos que yo había puesto. Ahora sí, si yo ingreso acá otros números, ¿sí? Automáticamente cambia el valor. Bueno, ahí se me fue. Acuérdense que cuando les da numerales es porque no ingresa, no cabe el valor en toda la columna. Para eso hay hacks que acomodan el tamaño y todo automáticamente. Pero no sé, no soy fan tampoco de andar haciendo tantas cosas, tantas modificaciones. Y acá, bueno, lo que me da es como una advertencia. Observen, bueno, lo del total sí se entendió. Ahí cambio el total y me tiene que automáticamente dar el valor en la suma, ¿sí? Acá estos puntos verdes que aparecen, ¿sí? Me indican que hay algo que omite celdas adyacentes. Ven que la fórmula está promediando los sueldos, pero también hay más sueldos abajo. Eso me está diciendo. Mira que vos estás promediando, si observo la función, hasta de 8, ¿sí? Función promedio para hacer el cálculo del promedio, pero se da cuenta el Excel que en D9, D10, D11 también hay. Me está advirtiendo, mira que te estás olvidando de algunos valores. Así que le vamos a hacer caso, ¿sí? Vamos a hacerla de nuevo, pero en este caso lo voy a hacer con la función con la herramienta, perdón, con la función automatizada, ¿sí? La herramienta autosuma, hago clic acá, hago clic ahí en promedio, me guarda porque me selecciona algo que en realidad no es lo que quiero, así que tengo que ir y marcar lo que sí realmente quiero, que es el sueldo promedio, el promedio de toda la columna D. Enter, ¿sí? Premio más alto, premio más bajo, lo puedo también hacer así, hago clic acá, siempre que sea algo lo más alto, elijo la función max, ¿sí? Max, ¿de qué? De esos dos no, el máximo del premio, que está en la columna F, ¿sí? El mínimo también es del premio, así que hago clic acá, pongo min, la función se llama min, M-I-N nada más, hago clic en la columna F, me selecciona todo el rango de la columna, y acá es donde viene el uso de la función contar sí. ¿Por qué contar sí? Teníamos tres funciones para contar. Tenemos contar, que cuenta celdas con números. Contar A, cuenta celdas en total, o sea que tenga, en total no, perdón, cuenta celdas que tengan cualquier cosa, las que no estén vacías, que tenga texto o número. Y contar sí es esta que cuenta específicamente cuántas cumplen con un criterio específico, ¿no? Valga la redundancia, con un criterio que uno determina, ¿sí? Así que acá usamos contar sí, esta no está automatizada, así que pongo contar sí. Lo primero que se ingresa es el rango, me estoy apurando un poquito porque nos queda poco tiempo, entonces nos queda ingresar el rango, que es la columna E, donde están las categorías, ¿sí? Lo que yo tengo que contar son cuántos hay de categoría A. Bueno, ¿dónde están las categorías? Acá, las A están acá. Así que pongo toda la columna A, E, que es la de categorías, y punto y coma, el criterio, ¿sí? El criterio pongo que sea A. Así que ahí me va a contar cuántos hay de categoría A. Lo mismo acá con los B, y lo que faltaría sería la cantidad de C. Ahora que acomodamos la planilla de otra forma, hicimos un trabajo un poquito más elaborado, un nivel 2 del mismo trabajo, ¿sí? Y acá sería igual. Entonces, contar, punto, sí, se pone así, paréntesis, la categoría, ¿sí? Que es el rango E, la columna E, y acá lo que quiero contar en realidad es la cantidad de veces que hay categoría C. Cierro y aprieto Enter, ¿sí? Y me dice que hay 12. Controlo acá, sí, 1, 12. ¿Sí? Pero si tuviéramos mucho más hacia abajo, automáticamente ahí tengo el número y no tengo que andar contando. Si quiero saber cuántos empleados en total, esto estaba en la otra práctica, vamos a tratar de engancharla con esta, ¿sí? Cantidad total de empleados. Cantidad, ¿sí? Total de empleados. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, si tengo que contar cuántos empleados hay, puedo determinar que cada empleado tiene una categoría, así que puedo contar cuántas letras hay en la columna E. Pero categoría también sería un texto, entonces tendría que restarle 1 porque categoría no entraría. ¿Cómo sería eso? Bueno, sería igual contar A, que es la que cuenta todas las celdas que tienen algo, y acá contaría todo lo que hay en E. ¿Sí? Pero a este número que me va a dar, le quiero sacar 1. ¿Por qué? Y porque en realidad la celda E1 no la quiero contar, así que este es el resultado de todas las celdas que tengan una letra a partir de la fila 2. La fila 1, la celda E1 no la quiero contar. ¿Estamos? Ahí está, me dice que hay 10 empleados, ¿sí? Y bueno, está bien, del 2 a fila 2 a fila 11 tengo 10. Agrego uno más, aunque agregue cualquier cosa, ojo acá, agrego cualquier cosa y me lo cuenta, ¿sí? Puse un 7 ahí que no va para nada, pero si hay un contenido, lo va a contar, ¿sí? Otra forma hubiese sido contar, simplemente contar por número. Yo digo, bueno, cada empleado tiene un sueldo, así que cuento a partir del sueldo.
Así que en lugar de usar la función contará, puedo usar la función contar, ¿sí? Directamente contar, y ahí ya no le resto nada porque la palabra categoría no la va a contar, pero no puedo contar en categoría, tengo que contar en sueldo, así que no quiero el rango de la columna E, sino que quiero contar el rango de categoría D, perdón, de categoría, el rango de sueldos que es D, ¿sí? Entonces, en realidad estoy contando cuántos sueldos pago, no estoy contando cuántos empleados hay. Obviamente, por lógica, cada empleado tiene un sueldo, ¿no es cierto? Entonces, me va a dar la cantidad de empleados como me dio ahí, ¿sí? Bien, vamos a ver, en 1 minuto 20 no voy a llegar con lo anterior. Y el tema es que cuando se corta la reunión, después me pide unos minutos, o sea, me restringe los minutos para poder seguir. Se los puedo mostrar, se los grabo ahora en un video con el teléfono y se los mando ahí al grupo, lo que vos me pediste. Samira, ¿te parece? Bueno, dale. Bueno, y le puedo dejar también en el grupo un enlace a un formulario de Google para que respondan algunas preguntas sobre Excel, ¿sí? Así que les dejo eso como consigna, como tarea para cerrar la clase y para que se pueda Dale, profe. hagan para la semana que viene, ¿sí? Y ahí se dan cuenta más o menos qué nivel están de conocimiento sobre. Dale. Dale, profe. Chao, chao, Bueno, gracias. nos vemos, chicos. De nada. Bueno, gracias por conectarse. Chao, profe. Chao, hasta la próxima. Saludos a Chao, todos. profe. Chao, profe. Buen fin de semana. Chao, profe. Chao, nos vemos. Igualmente. Gracias. Bueno, faltaron los bizcochitos de Florencia, pero los mates estuvieron. Nos vemos bueno, la semana que viene de nuevo virtual, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo más organizado. O sea que no se nos corte tanto.